Todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, seguimos en el marco de las PASO 2017, en este caso dentro del espacio Cambiemos. Ustedes saben, pero aunque parezca redundante lo vamos a reiterar, que en el espacio Cambiemos hay una competencia que está entre lo que es Compromiso Pringles Pro y lo que es Unión Cívica Radical. En este caso la visita es del candidato en tercer término, precandidato, perdón. Estamos tan habituados, ¿no? Precandidato en tercer término que surge de Pro Pringles y obviamente integrando la lista que encabeza Luis González Estebarena. Me estoy refiriendo a Juan Pedro de Vega. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día, Matías. Buen día a toda la audiencia. Bien, acá estamos. Un día raro. Bueno, uno al apellido de Vega lo conoce de toda la vida, ¿no? No sé de qué tiempo, pero está muy enraizado con la historia de este lugar. Pero la idea es que los candidatos se presenten un poco, ¿no? Y que nos cuenten realmente quiénes son, antes de hablar de política. Bueno, bien. Sí, no sé si tan enraizado en de este pueblo, de esta ciudad. La verdad que mi padre viene, la familia paterna viene desde Olavarría, son oriundos de allí. Sí, más enraizada la familia de mi madre, D'Amico y Peña, sí tienen mucha más antigüedad en Pringles que los de Vega. Pero bueno, sí somos ya la segunda y tercera generación que estamos acá en Pringles. Nací aquí, fui al Jardín 1, fui a la Escuela 1 y al Colegio Nacional, hoy la Escuela 40, o lo que era el Colegio Nacional. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Buenos Aires, estudié arquitectura unos cuantos años, trabajando a la vez. Después me casé con una mujer de aquí, cercano de Saliqueló. Terminamos en Jujuy, por esas vueltas de la vida. Durante 14 años allá estuvimos y allí nacieron mis 3 hijas, Catalina, Pilar y Paloma, nacidas y criadas un poco en Jujuy. Y hace ya 3 años y pico largos que estamos acá de vuelta en Pringles. ¿Qué te motivó a volver a Pringles? Y un poco varios factores, ¿no? Nosotros en Jujuy llegamos a través de un familiar de mi señora, y siempre todas nuestras familias quedaron acá en esta tierra provinciana bonaerense. Así que estuvimos en permanente contacto y permanentes viajes 1 o 2 veces al año, al menos estábamos viniendo. Y siempre Pringles fue lo que me tiró. No encontré en su momento el lugar como para desarrollar la actividad que hoy sigo haciendo y que estuve desarrollando durante tantos años en Jujuy. Pero bueno, no sé si serán los años de uno o esas cosas que empiezan a tirar un poco más, empezar a reencontrarse con sus raíces y bueno, decidimos, así como en su momento decidimos irnos para Jujuy, en este momento ya con unas 3 mochilitas a cargo, decidimos volvernos para Pringles y encontrar oportunidades como las hay en un montón de lugares, con la diferencia que son nuestro lugar, que es nuestro lugar. Un poco ese espíritu emprendedor que yo me siento muy identificado es ese, ver donde a lo mejor otros ven, no sé si ven problemas, pero sí ver oportunidades donde hay algunos problemas o donde no se los detecta a lo mejor. Y un poco fue eso, decir, bueno, un momento decisivo con respecto a la vida de nuestras hijas, momentos de edades un poco claves, para bueno, tomar decisión de decir, bueno, seguimos acá o allá, y era ahora o nunca. Ahora estoy hablando de hace ya 3 años y pico, como te decía, o nunca o mucho tiempo después. Así que bueno, ahí fue como tomamos la decisión de venirnos para aquí, seguir trabajando lo que estábamos haciendo en Jujuy, pero en nuestro lugar más cercano. ¿Es tu primera participación en política? Sí. Como candidato, como precandidato, como decía la aclaración recién, sí. En la elección anterior estuvimos participando, colaborando y trabajando
en lo que fue el PRO Pringles iniciado en ese momento, con el Vasco Lazagasti como precandidato a intendente y todo un grupo por detrás. Y bueno, continuamos trabajando en esa línea y bueno, y hasta acá llegamos. ¿Y por qué el PRO? Mira, dentro de las líneas no sé si ideologías, no la termino de entender como una ideología, pero sí como pensamientos o formas de hacer política, encontré en el PRO y en Cambiemos el lugar que más me sentía identificado, por esta cuestión de tratar de empezar a hacer la política de otra manera, a lo que estamos acostumbrados a entender como política en el país, en la provincia y en Pringles también. Pero no te puedo decir por una ideología concreta, ¿no? O sea, a ver, si yo tengo que decirte si soy de derecha, ¿y qué significa ser de derecha? Si ser de derecha significa el orden y el respeto de las leyes, puedo ser un poco de derecha. Si ser de izquierda, ¿qué significa ser de izquierda? Ser de izquierda significa a lo mejor la preocupación por el otro, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, o todo esto que se entiende un poco por ese lado, que no es solamente eso, a lo mejor un poco de izquierda también lo soy. Si soy conservador, porque el conservadurismo tiene que ver un poco más con los valores, con las cuestiones más tradicionales, y algo de conservador tengo. Y tengo que decirte si soy liberal, y liberal, ¿qué implica? La cuestión de que las personas tienen ese derecho de autodeterminación y que todos tenemos igualdades de capacidades para poder desarrollarse como personas, y algo de liberal tengo. Así que no me siento muy encasillado y no me aflige tener que decirte si tengo alguna ideología. La verdad no me el mundo, la gente en el mundo avanza un poco hacia esas posiciones, ¿no? A perder sí. De pronto la rigidez, salvo algunas cuestiones puntuales, como el caso de Estados Unidos, donde los demócratas y los republicanos tienen así muy muy marcadas las posiciones y las diferencias. Sí, dos posiciones. Sí. Listo. Y No otra cosa. bueno. Claro, en el resto del mundo es mucho más, como se dice ahora, líquida. Sí, la cuestión política, ¿no? A lo mejor o pongámosle si cabe el término flexible. Yo entiendo de poder captar las mejores cosas de cada una de esas posiciones. No podemos encasillarnos en que cada una de esas sea la verdadera o la verdad absoluta. Todas tienen sus ventajas y todas tienen sus debilidades. Y bueno, aprovechemos la mejor de cada una. Por supuesto que cada uno después en lo personal tendrá una impronta de a lo mejor seguramente ir un poquito más para un lado que para el otro, pero bueno, no dejar por eso de negar o de escuchar o de leer o de mirar con atención las cosas que puedan surgir interesantes y beneficiosas para la gran mayoría de la población o de la gente, y las podamos llevar adelante. No tengo problemas en esas cosas. Por supuesto que hay límites, pero bueno. Juan Pedro, cuando uno integra, como en el caso tuyo y en el caso de los que te acompañan de PRO, una lista que a su vez está de alguna manera, o no de alguna manera, concretamente integrada con otra agrupación política, y cuando esta agrupación política en este momento detenta el poder, tiene el Ejecutivo, tiene sus beneficios y sus desventajas, ¿no es cierto? Sus prejuicios. Sus pros y sus contras. Valga la expresión. Digo esto porque, de alguna manera, el hecho de prácticamente cohabitar el espacio del Ejecutivo local, o de Compromiso Pringles, te lleva a ser muy puntual también con las críticas y con los elogios. Y la pregunta concreta sería en esa materia: ¿qué de nuevo podés aportar o puede aportar el PRO, supuestamente hablando de la gestión de concejal? Porque tenemos que circunscribirnos exactamente en el área de posibilidades que tiene un concejal cuando integra precisamente un consejo deliberante. ¿Cuáles serían las cuestiones que, digamos, por ahí podrías aportar o podría aportar el PRO como impronta, como renovación? Sí, no es complejo, sino que por ahí hace falta hacer hincapié y hacer tomar conciencia, y no quiero llegar al punto de educación a lo mejor cívica, pero nos confundimos mucho todos, incluido,
en la función del concejal, ¿no? Hace poco hablaba de eso, de por ahí terminamos tomando o siendo, sí somos por supuesto los representantes más cercanos o primeros, digamos, en la función del gobierno de toda la población en su conjunto, porque en el Consejo Deliberante están representadas diferentes fuerzas, ideas políticas y es más universal ese aspecto. Pero no somos nosotros no deberíamos ser los receptores de todos los reclamos que tengan que ver con la función ejecutiva del gobierno de turno. La función del concejal es la de legislar, la de generar ordenanzas y leyes, que son las ordenanzas locales, para poder llevar adelante políticas de Estado que tengan que ver que se tengan que realizar o se realicen de una manera ordenada y perdurable con el tiempo. Lo que podemos nosotros y lo que queremos aportar al gobierno actual y a Compromiso Pringles y a esto que también Compromiso ha adherido a Cambiemos, es por ahí esa cuestión. Bueno, suele pasar que las funciones, los oficialismos en esta cosa del día a día empiezan a encontrarse, no sé si encerrados, pero perder un poco la perspectiva o la visión de lo que pase un poco por alrededor, por el simple hecho de estar trabajando continuamente sobre las cosas, y a lo mejor una mirada un poquito de afuera, siendo amiga, digamos, sirve y suma. Siempre esas cosas suman, y ese es el objetivo, un poco aportar una mirada fresca, por decirle de alguna manera, y con algunas de las cosas que nosotros veníamos proponiendo desde un principio en la elección anterior, y que tienen que ver con la educación y el trabajo como los dos puntos más importantes que habíamos tomado como banderas en ese momento. Desde el Poder Legislativo esas cosas, bueno, son incluso a más largo plazo o mediano plazo, porque yo entiendo que desde el Poder Legislativo tenemos que poder hacer esto, generar reglamentos, reglas, cosas que nos pongan claro y decir, bueno, el Poder Ejecutivo tiene que ir de acá hasta acá o por acá con este reglamento, ¿sí? Y no importe quién sea el próximo que esté en el Poder Ejecutivo. Esa entiendo como básicamente a lo mejor la función del concejal, entre otras tantas, como la otra también es la del Contralor. Controlar todo lo que vaya haciendo el Poder Ejecutivo, y insisto en esto, y eso lo viene diciendo mucho el intendente Carlos Berterret. Su primer espacio de crítica es su gabinete, y el segundo intentaremos ser nosotros desde el Consejo Deliberante. Nosotros digo, desde los que podamos entrar, llegar, y como bloque, pongámosle, oficialista. El Consejo va a quedar un poco complicado, no complicado, sino cada vez más subtitulado, con subbloques y no sé cómo más se va a llamar. Parte de la liquidez. Bueno, a lo mejor esto que empezamos hablando, claro, ¿no? Parte seguro. de eso, pero desde los títulos simplemente, Cambiemos va a tener 3 o 4 líneas, digamos. Nosotros iremos estamos yendo junto con Compromiso Pringles, pero hoy por hoy hay 2 concejales que son de Cambiemos. Uno es Schumann, por Entre Todos, y el otro es Peralta, que entró por el radicalismo. Y ahora los que sumemos también vamos a ser de Cambiemos. En este caso ya un poco más en conjunto lo que somos Compromiso Pringles Pro, pero también puede haber alguien más del radicalismo, y bueno, en ese universo es donde tenemos que empezar a trabajar, y ahí es donde hacemos más hincapié en lo que viene diciendo Luis desde un comienzo y desde que lanzamos la lista, es de los consensos. Tenemos que empezar a romper esta cuestión, lo que empezamos hablando recién, y empezar a encontrarnos y encontrar consensos para encontrar las políticas adecuadas para que Pringles pueda despegar de una vez por todas. Y ese va a ser el gran desafío. Lo es hoy, y lo va a ser en el próximo Consejo Deliberante, que es como de la manera que quede conformado, ¿no? Vos sabés que esto lo vengo diciendo desde la elección anterior, y lo dije infinidad de veces antes, ¿no? Los concejales, los precandidatos, cuando tienen que pedirte el voto, van a tu casa, tocan timbre, te dejan la boleta si no estás. Pero ¿qué ocurre? Una vez que son ungidos concejales, por lo menos a mí y al negocio de mi mujer, que podríamos decir que es donde
se pasa una parte importante de la vida de uno, nunca fue un concejal, una vez electo, a preguntar qué me pasaba, o qué nos pasaba, cuál es la sensación que estaba pasando dentro del comercio. Supongo que esto que me pasa a mí no es casual, ni debo ser una excepción. De paso le podemos preguntar a Matías si alguna vez te visitó un concejal una vez ungido en su cargo. No. Como concejal, no como candidato. Como concejal, fuera Sí, de la radio. Voy de 2 años y medio para Sí, atrás. sí, por supuesto. Vamos Esto es a otra eso. historia. 2 años y Yo medio hablo para de atrás. vos, ciudadano. Del 2014 para abajo, no, nunca. Bueno, entonces yo digo siempre que los concejales no tienen que perder el contacto con la gente. No lo tienen que perder. Yo creo que se tienen que retroalimentar permanentemente. Porque esa es parte un poco... Esto es una tímida sugerencia, ¿no? La tomo. Tienen que retroalimentarse permanentemente de lo que pasa en la sociedad. Vemos problemas con el comercio. Hay un problema muy serio en el comercio con la venta clandestina, con la venta a través de las redes, con una serie de cuestiones, y esta sí es una cuestión que el Consejo Deliberante tiene que determinar alguna vez y ponerse los pantalones largos respecto a qué puede hacer en el marco de la ley, ¿se entiende?, para tratar de ordenar un poco esa cuestión. Y esto que quede claro, no lo digo porque yo pueda tener a través de mi mujer una relación con el comercio, nada que ver. Esta es una cuestión objetiva que ha motivado reuniones, que ha ocupado páginas en el diario, que nos ha llevado a nosotros a hacer un montón de comentarios sobre el particular. Porque todo el mundo tiene derecho a trabajar, por supuesto, esto es obvio, pero trabajar dentro de reglas que sean comunes para todos. Entonces, a mí me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande y ver de alguna manera, porque a veces cuando no se tiene la inteligencia para crear, hay que tener el sentido práctico para copiar. A ver cómo resolvieron en otros lugares esta problemática. Digo una solamente, Como uno de los temas tantos. Como uno de los tantos temas, por supuesto, Uh-huh. ¿no? Bien, sí, coincido... Es un poco general la pregunta. Sí, pero bueno. sí, está bien, hay varios puntos para tocar. Coincido absolutamente que no deberíamos perder el contacto permanente con el vecino. Totalmente de acuerdo. No sé por qué pasa, la verdad que no sé por qué pasa. Los concejales en nuestra comunidad, ninguno son de dedicación full time. Me atrevo a decir que a los que actualmente están, me parece que, no sé si la concejal Pereira está dedicada full time a eso, porque creo que es jubilada, pero no estoy seguro. El resto no creo que sea ninguno de dedicación full time a eso, y por lo tanto deberían tener, por tener una actividad anexa, tener un contacto fluido con eso. Seguramente cada uno desde su función, desde su actividad paralela, digamos, tendrá más contacto en determinado área, algunos con el área salud, algunos con el área legales, abogados, profesionales de otro tipo. Pero coincido totalmente en que sería una de las condiciones fundamentales para poder mantenerlo. Con respecto a lo otro que vos hablabas de la creatividad y de mirar alrededor y ver cómo funciona en otros lugares, también entiendo que la función del concejal debería ser esa. Hoy por hoy tenemos las herramientas y los medios para poder estar mirando legislación de cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema, sentado en la casa o en el despacho en el Consejo Deliberante. Pero a su vez, no necesariamente irse tan lejos, sino recorrer las ciudades de alrededor. Digamos, tenemos ciudades alrededores que han sido o son ejemplos en determinados temas. Por ejemplo, como vos decías, de lo que respecta a lo comercial, de lo que respecta a salud, de lo que respecta a recolección y reciclado de basura, un montón de temas. Tránsito, por ejemplo. Bueno, todos con distintos tipos de escalas que podríamos mirar y decir, che, bueno, y insisto con esto, no necesariamente irnos, aunque sí podemos tomar ejemplos mucho más lejanos, como para decir, bueno, pongamos la vara un poco más alta y vamos hacia esto, pero sí podemos mirar bien cerca con cosas, con realidades totalmente similares a las nuestras, por no decir iguales, y que podríamos copiar. Yo el tiempo que estudié de arquitectura, una de las cosas que nos inculcaron bastante,
si bien es un área creativa y de innovación permanente, una de las cosas que nos decían es, chicos, esto está todo inventado, no pretendamos encontrar la casa redonda que te lleve dando vueltas por la casa, porque ya está, seguramente está inventado. El gran desafío y la gran habilidad de cualquier arquitecto será en la de reinterpretar esas cosas para las necesidades de cada uno de tus clientes. Sí, a la evolución propia de la humanidad. Pero además también, adaptarlo claro, a tu cliente. Mi trabajo, el de muebles y lo que hago, yo por eso a veces lo tomo como paralelo y de lo que quiero realizar en la actividad política. No es que quiero llenar de muebles toda la actividad. No, porque ya entraríamos aunque estaría bueno, pero bueno. En un problema de nepotismo de muebles. Tráfico de influencias. Sí. Pero no, yo trabajo todo a medida y a pedido, no tengo nada estandarizado. Y eso quiero llevar un poco a la función. Encontrar, yo en mi trabajo me tengo que sentar con mi cliente, ver qué es lo que necesita, adaptarlo. Esta mesa en la que estamos acá trabajando fue adaptado, ver más o menos qué era lo que disponíamos de recursos, qué era el material, y adaptarlo a este espacio. No era una mesa de tanto por tanto cual media, sino que teníamos que respetar que hubiera un lugar acá para que yo esté sentado y otro lugar para que esté el otro, y que no nos fuéramos para allá. Eso es lo que tenemos que ir adaptando la legislación a la realidad de nuestra ciudad. Lo que vos decías, por supuesto que tendrá que ver de qué es los recursos que nosotros disponemos y hasta dónde podemos llegar, con la cuestión del control comercial, por ejemplo. Por supuesto que no tenemos la amplia potestad desde el municipio para decir, bueno, acá se puede hacer esto y esto lo otro, pero sí tenemos la capacidad y la herramienta para ir trabajando con los distintos estamentos, tanto provinciales y nacionales, para decir, bueno, tenemos esta situación, que vuelvo a lo otro, no es muy distinta a la de las demás ciudades de alrededor, ¿qué es lo que podemos hacer? Un poco eso, ¿no? Y vuelvo a lo que empezamos la charla. Tenemos que sacarnos la cuestión de las banderías políticas. En algunos momentos, no sé si era Landricina, que el otro día anduvo ahí en los medios con Mirti, no sé con quién más, pero no sé si fue él el que lo decía. Una vez que entras en un poder legislativo, deberíamos olvidarnos de qué bandería política somos. Sinceramente deberíamos hacerlo así. Ahora nos cuesta, nos costará y les costó a todo el mundo y va a seguir costando, difícil. Pero la verdad es que debería pasar eso. No tendríamos que ser más bloques de uno y de otros, la verdad que no debería ser así. Tendríamos que poder sobre algunos temas coincidir con unos y sobre otros coincidir con otros. Pero bueno, es todo un tema y uno empieza a trabajar en conjunto y en equipo, y ahí es donde empiezan a lo mejor algunos resquemores o algunos problemas. Pero el gran tema va a ser ese, o el gran desafío va a ser trabajar desde ese punto de vista. Y una de las cosas importantes que queremos llevar adelante es la de trabajar en equipo, y no solamente en equipo en el Consejo Deliberante, sino también con el Poder Ejecutivo. Dejar de que del Consejo Deliberante se propongan cosas imposibles, irrealizables, que después terminan dormidas en los archivos. Empecemos a trabajar en un feedback ida y vuelta con el Poder Ejecutivo, decir, che, estamos pensando en esto, ¿es viable, es factible? Sí, no, y el Poder Ejecutivo lo mismo. Las cosas que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo tienen que pasar por el Consejo Deliberante indefectiblemente. Entonces, evitemos ese paso de que del Ejecutivo venga el deliberativo y del deliberativo vuelva al Ejecutivo. Trabajémoslo en conjunto, empecemos desde el Poder Legislativo, consensuado con todas las fuerzas políticas que estén representadas, y de ahí lo elevemos al Poder Ejecutivo y que realmente se lleve a la práctica, y que se ejecuten las ordenanzas, que hay tantas que no se han ejecutado, por distintos motivos, por impracticables, por imposibles de financiar, y desde resquemores políticos también, que las ha habido y las habrá. No voy a decir lo que no. Vos sabés que a mí me gusta caminar. Sí. Te consta, porque te veo. Tu casa es casi paso obligado. ¿Y sabés por qué camino? Porque una vez un amigo mío me dijo, respecto de Buenos Aires, dice, a Buenos Aires no la tenés que andar en auto. A Buenos Aires la tenés que caminar. Porque caminando descubrís los edificios, descubrís la arquitectura, descubrís tantas todo. cosas. Yo el otro día se lo comentaba a una gente que tiene pinturería, ¿no? Estaba desde ese negocio mirando los frentes, le digo, qué feo está Pringles, qué invadido por la humedad está Pringles, qué arquitecturas hermosas que hay, que sin embargo están muy descuidadas
y que a lo mejor en algunos casos no necesitarían más que una hidrolavadora. Sí, tal cual. Qué despintado está Pringles, salvo honrosas excepciones, ¿no? Porque también hay que hacer eso y destacarlo. En algunos lugares se toma como un plan piloto un par de cuadras del centro. A las personas que se las incluye en un plan se les reducen impuestos. Y de alguna manera es una forma de premiar a aquellos que contribuyen A la ciudad. porque embellecer la ciudad, estar en un lugar agradable, también nos torna más agradable. Nos torna más agradable, nos motiva, nos entusiasma a invertir. Esto pasa en cosas. nuestras propias casas. Cuando vos pintás tu casa, te sentís mejor. Sí, totalmente. Que la pared escacarada, que la humedad penetrando. Vivimos en una zona que es muy húmeda, ¿no? Y entonces ese deterioro, esa presencia de la humedad, del musgo en las paredes, yo digo, qué sé yo, por ahí intentarlo, por ahí hacerlo con un plan piloto con 2 cuadras. Y después, en la medida del éxito obtenido, ir ampliándolo. Y en una de esas, en el paso de 4, 6, 8, 10 años, porque estas cosas no van a surgir un día para el otro. No, nos encontramos que ya no es tan linda la Prida como lo pensábamos, comparándola con Pringles. En cambio, si ahora nos vamos a la Prida, y allí ha habido políticas de Estado, porque el propulsor de eso fue un radical, un arquitecto, lo siguió una mujer que a lo mejor no tuvo un desempeño tan brillante, pero tenía la familia incorporada, pero por lo menos ya estaba. Y después vino el peronismo con Fischer y continuó con esa tarea. Bueno, hay un ejemplo cercano de políticas de Estado. Tal cual. No conozco la Prida porque, bueno, voy habitualmente. No conozco los detalles finos de si ha sido por una cuestión legislativa o como política de Estado, sino o ha sido la impronta de su cabeza, de su intendente. En concreto, ¿sí? Sí, yo creo, hablé le hice una nota larga a Fischer hace un tiempo atrás, hablando del tránsito, escuché. Y él rescató, como corresponde hacerlo, a quienes fueron los impulsores, ¿no? Sí. Del balneario, del código de edificación, de zonificación, es decir, rescatando aquellas cuestiones que hizo alguien desde la antítesis política y que él tomó como una política de Estado y la continuó. Pero el gran tema será desde los poderes legislativos, en que eso no termine siendo, y que me parece que son estos casos, buenas intenciones o buenas ideas o de una persona que le tocó estar en ese momento a cargo del Ejecutivo. Entonces, ojalá eso se transforme, como vos bien lo decís, en una política de Estado, pero plasmada en una ordenanza, en una ley, ¿sí? Eso es lo que tenemos que lograr desde el Poder Legislativo. No importa si la idea de dónde salga, no me interesa, salga incluso desde los vecinos, porque otra cosa de las que tenemos que trabajar y mucho es ayudar a entender al vecino que puede presentar proyectos en el Consejo Deliberante, se pueden llevar adelante, se llevan adelante y se aprueban, y la idea está mejor que nunca, es que se lleven a cabo, que se concreten en obras o en propuestas o en lo que fuere. Otra de las tareas que hay que concientizar a la ciudadanía. Seguramente si los concejales fueran más de visita a los barrios, recogerían inquietudes que las podrían mejorar, transformar. Bueno. Pero ahí estará en el tema, por supuesto, como coincido en eso, tal cual, pero a su vez que el vecino pierde ese miedo. ¿Cuántas veces a vos te ha pasado con entrevistados, a mí, o entre los que estamos andando o en distintos ámbitos, que te dicen, che, pero yo puedo presentar un proyecto, puedo presentar esto? Sí, animate, hacelo. Nosotros lo hemos hecho, acá hemos estado con Marcelo, con el Pocho Ranzulia, trabajando con Bernardo, con algunos otros, hemos presentado proyectos y cosas que algunas se llevaron a cabo, con el caso de Victoria Lasalle, que estuvimos trabajando con lo del el registro de deudores alimentarios, se aprobó, se empezó a implementar, después surgió que había otra cosa que estaba en paralelo ya empezando a funcionar a nivel provincial, pero se pudieron aplicar. Ese miedo tenemos que perderlo, ayudarle al ciudadano a perderlo, a hacerlo él directamente o hacerlo a través de algunos de los concejales. Pero íbamos a lo de las políticas y hablábamos de
embellecer un poco la ciudad y lo demás. Tal cual es el tema de caminar las ciudades. Yo lo aprendí y vuelvo en la facultad. Y muchas veces con algún amigo muy cercano, en épocas de adolescencias y de picardías, en algún momento uno me dijo si conocíamos Pringles al revés, ¿sí? Y salimos a caminarlo en contramano. Simplemente eso, en contramano, como vos vas con el auto de acá para allá. Claro, porque animal de costumbre uno ve así. Claro, caminarlo a contramano y vas a encontrar un montón de cosas distintas que no veías, como laterales de casas, como yo miro mucho porque a mí me gusta y miro mucho esto, y me ha pasado de estar sentado, por decirte, en la Genovesa esperando para buscar unos videos un domingo y estar parado mirando para arriba todo el frente de lo de Alfano, que es hermoso, extraordinario. O el interior del supermercado de Alfano, la parte más nueva, tiene un interior extraordinario y uno va engallolado ahí en ese cotidiano del día a día y te perdés un montón de esas cosas. Pero a lo que vos decías de estas propuestas, y es interesante a lo mejor llevarla, pero me vuelvo un poco para atrás y a lo mejor lo veo muy interesante, pero hay un montón de realidades y de problemáticas antes que esas, Ricardo. Esto no es prioritario, esto es... suma, todo suma, por eso. Y alegra. Claro, es lo que digo, qué sé yo, es una carta de presentación. La gente viene a esta ciudad y si transita por el centro y ve un centro dinámico, bien presentado, los comerciantes tienen que hacer su aporte también con vidrieras, mejoramiento de los frentes, entre los cuales y en eso tiene que haber incentivo y motivación y algo que te atraiga. Y muchas veces, y esto lo analizo siempre desde el emprendedurismo, no es solamente lo económico, no es solamente eso. En los emprendedores uno de los grandes problemas es el financiamiento, sí, es cierto. Pero el financiamiento, la gran mayoría de los casos, se da a través de amigos, de familiares o propios, pero después donde se fracasa es en el resto del proceso de desarrollo como empresa. Y ahí es donde no hay acompañamiento de nadie, ni desde el emprendedor, que no los conoce y que no tiene la capacitación, como estábamos hablando recién, y básicamente también desde el Estado, que es donde a lo mejor debería aportar más en ese tema, y no necesariamente desde lo económico. Entonces, a lo mejor, una de estas cosas, como vos estás proponiendo, quizás no solamente quiero decir esto, tengan que ver con una reducción de impuestos o de lo demás, pero sí una motivación. Pringles estamos ahí en un círculo vicioso de que todo va para atrás, como vos decías, de que está feo, de que está húmedo, de que todas las calles están rotas, veredas, el centro apagado, lindo, feo, que el otro día veía un montón de persianas cerradas en un momento interesante, y las persianas feas, o sea, no solamente cerradas, sino feas también. El caso concreto son los fines de semana. Los fines de semana, por eso caminaba un rato. Yo insisto en que si yo ahorro un poco de energía, me parece tan poco válido, porque las vidrieras venden. Pero totalmente. Y la gente que circula los días de semana, la misma persona no tiene la misma predisposición para mirar que un día cuando sale a caminar o sale a andar en auto y frena en un negocio, está con otra impronta, tiene tiempo a favor y puede observar mucho. Pero cerrar como cierran algunos negocios, la verdad no. Ojo, pero incluso no lo entiendo de la ecuación comercial, ¿no? Marketing. Y por otro lado es una ciudad apagada, qué sé yo. Ojo que también desde el municipio tendremos que dar las seguridades para que eso pueda funcionar. No sé en concreto, pero en los últimos años he visto algunos casos que han pasado de vidriera, alguna vidriera rota, de alguna vidriera pintada, de algún macetero, de algunas cosas, y eso desalienta a querer hacer cosas mejores. Pero también es cierto que, por decirte, el caso de la rambla de acceso a Pringles, que está bárbara, es hermosa y la caminamos, y ya no yo, pero mi señora se cayó un par de veces ahí también, y está buenísimo, pero, y esto lo he hecho con Eduardo, acá sentado él también, muchas veces de pararse en el Boulevard 1 y 25 de Mayo y mirar para el lado de la Rambla para el acceso, y es una cosa extraordinaria, me encanta, la uso y la disfruto, pero miremos para el lado del 1, para el lado del cementerio,
y hay 20 luces. No, es un desastre. Bueno, entonces, y ahí vive gente y esa gente es víctima y más de inseguridad. gente que ahí, y a lo Sí, mejor por no es supuesto. el acceso, está bien, entramos. Yo el otro día llegué en colectivo y 2 o 3 de los que venían en el colectivo, que no eran de Pringles obviamente, se incorporaron para mirar, porque cuando vos llegás medio de noche y te invade esa cantidad de luz, te invita a incorporarte, a mirar un poco, y eso atrae, por supuesto. Pero nuestros vecinos de todos los días están ahí, a oscuras, sin veredas, sin nada, y la verdad que no es del todo justo. Está bien, y ahí donde hay que empezar A balancear, a sí, balancear, por exactamente, supuesto. o ver los costos y Sí, beneficios. sí. Además somos transeúntes de un lugar determinado de Pringles, cuando la realidad es que, no digo a todos los ciudadanos, pero sí fundamentalmente a los que tienen alguna prospección a la política, es una responsabilidad absoluta ir a ver lo que pasa a 15 cuadras de aquí, donde hay un montón de asimetrías que hay que corregir, ¿no? Asimetrías como la del gas, por decirte, otra de las cosas. Ahora que estamos todos, yo todavía no recibí mi factura de gas y la verdad que yo no sé si cruzar los dedos, porque es como que, viste, como vos decís, bueno, cada vez más cerca y cada vez más cerca de la catástrofe, pero bueno, y nos encontramos renegando y quejándonos los que pagamos facturas de gas altas, sin duda, pero tenemos red de gas hace 60, 70 años, no sé si 70, pero 50, 60 años, Sí, 50, 60 tranquilamente. seguro, Y a 10 cuadras de nuestra casa, nuestra calle Suárez, por decirte, o menos de 10 cuadras, no hay red de gas y pasa por el mismo lugar. ¿Y por qué no llegó? ¿Por qué durante tantos años no llegó el gas ahí? Y nos quejamos nosotros que pagamos 5.000 pesos de gas, y esta gente hace 20 años que paga 5.000 pesos de energía calórica para poder calefaccionar. Sí, o compra leña o compra gas en garrafas, en la forma que o quieras, la chanchita o lo que fuere, ¿no? en la forma que quieras, Sí, sí. y agregarle toda la incomodidad de poder obtenerla. Ese tipo de cosas, ya vuelvo más a lo político, son las que empezamos a cambiar. Y no podemos perdonarnos, y me hago también cargo como ciudadano de haber sido parte a lo mejor de eso, o haber permitido y no haber involucrado antes para transformar esto o empezar a cambiarlo antes, en que se perdió tanto tiempo en esas cosas que son básicas. Hoy podríamos estar hablando más de energías renovables, más de acceso a la información, de internet, de educación de otro tipo, de pensar una forma económica diferente, de las empresas B, de las empresas de triple impacto que tengan que ver, que ya son una realidad en un montón de lugares del mundo, donde tengan que ver con lo social, lo ambiental y lo económico. Y nosotros acá todavía seguimos pensando si tenemos cloacas o no tenemos cloacas. Y ya se está haciendo, y ahora empezamos. Y lo que nos pasa, desde lo que hoy por ahí nosotros nos sentimos más oficialistas a niveles provincial y nacional, y nos vamos incorporando a lo municipal, es que se están haciendo cosas básicas y hay que hacerlas, porque si no, no podemos seguir en esta cuestión. Nos hemos perdido un montón de años en hacer las cosas de arriba, en hacer el techo de la casa, y no nos dedicamos a hacer los cimientos, que es lo que la sostiene. Ese es un grave problema. Estamos en un punto de inflexión importante para que entendamos como comunidad, como sociedad, de que tenemos que hacer las cosas que hay que hacer en el momento que hay que hacerlas. Perdimos un montón de tiempo, está bien, listo, ya está, miremos para adelante, pero no nos distraigamos de esta cuestión. Es difícil, es largo, es doloroso, pero como recién dijimos, son cosas que hay que hacerlas en un mediano y largo plazo. El día a día cuesta, y habrá que ir encontrando esas formas de sobrellevarlo de la mejor manera posible. Pero no perdamos ese foco, y esta es la oportunidad que tenemos en que no nos distraigamos de eso. Para finalizar, ¿están recorriendo la ciudad? ¿Hacen ustedes timbreos, visitas? Sí, nosotros desde PRO y Cambiemos, durante los 2 años que por lo menos llevamos, algunos ya participando más efectivamente, habitualmente se hacen timbreos. Durante campaña, por supuesto, son más habituales, pero estamos. Y yo estoy en contacto, mirá, el otro día lo decía en el diario, y la verdad que a mí me cuesta salir a pedir el voto. Es algo que no me gusta. Veía algunas publicidades de nuestro espacio que uno iba invitando a votar al otro, ¿no? Decía, votalo a tal por tal cosa, votalo. Bueno, a lo mejor esa es una forma interesante a los que nos cuesta un poco esto. Pero yo esto no es que vengo timbreando y caminando todos los días por una cuestión electoral.
me voy involucrando en los lugares que considero y que me resultan más familiares y más cercanos, y escuchando esas problemáticas. Yo, el lugar donde tengo mi taller de trabajo me implica pasar todos los días por situaciones sociales complejas, muy complicadas. Así que la veo todos los días y he visto cómo han ido evolucionando en algún aspecto e involucionando en otros. No hace falta ni siquiera casi que le toque timbre, los veo. Lo siento personalmente. El Boulevard 40, por decirte, es un hecho que a mí me afecta también directamente, porque todos los días tengo que ir ahí. Hace más de, no un año, pero casi va a ser pronto, que tuvimos que ir por un montón de calles laterales para poder llegar hasta mi lugar de trabajo, y con todos esos problemas que implica, y hoy por hoy ya vamos por arriba con una tranquilidad y un tiempo que parecía lejanísimo. La pregunta te la quería orientar para este lado. Cuando uno, en el caso de ustedes, por supuesto defienden el proyecto nacional y provincial, y tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, y la responsabilidad, por otro lado, de hacerlo, desde el punto de vista que integran ese movimiento. ¿Qué pasa con la gente que no recibió en este año y 7 meses, año y 8 meses, no tuvo ningún impacto positivo, tuvo el impacto negativo de las tarifas, tuvo la inflación, que se va conteniendo por suerte, pero tuvo un impacto muy duro en el 2016. ¿Qué les cuenta, qué les dice esa gente a ustedes, como representantes del partido totalmente gobernante? Sí, ¿no? Por supuesto que el reclamo es fuerte y duro, y no es favorable en lo más mínimo, y somos totalmente conscientes de eso. Lo que sí podemos e insistimos en decir es que lo que estaba diciendo recién, estamos haciendo cosas que son importantes para poder despegar de manera sostenida y sustentable. Sustentable no en el sentido de reciclado de energías renovables, sino en el tiempo. Y eso implica muchas veces, como vos decías recién, cuando uno pinta la casa se siente un poco mejor, pero hay que comerse una semana y pico de los pintores y el polvillo y todo el despiole que implica la mejora de una obra. Y a lo mejor vos decís, a mitad de obra, cuando estás con todo ese despiole, decís, ¿para qué me metí en este despiole? Mirá el despelote que tengo de cosas, que no sé dónde metí la ropa, que el polvillo. Bueno, un poco siento que estamos en ese momento, ¿sí? En el que estamos ahí un poco complicados, embarullados. Algunos tenemos la posibilidad de poder verlo un poco más adelante, las ganas y la motivación de verlo más adelante, y muchos otros a lo mejor no, y no lo terminan de entender, o de ver, o de sentir, básicamente. Ahí es donde nosotros tenemos que llevar ese mensaje, y que sinceramente no puedo decirte desde nuestra comunidad, de ciudades pequeñas como lo somos, y desde la injerencia política que podamos tener, es nada más que esperanza y fe en que las cosas se están haciendo bien, y empezar a ver las cosas positivas que empiezan a aparecer. Hoy por hoy nosotros, como decíamos, vos decías de la inflación, bueno, el año anterior fue del 40%, producto de un zamarreón de lo que venía sucediendo, sin ningún tipo de dudas, y hoy vamos a llegar, de los que son menos favorables, a un 20-25% de los más pesimistas. Estamos hablando de la mitad. Entonces, si en 2 años vamos a pretender cambiar una cuestión que venía inexorablemente a este estallido, bueno, me parece que es más que bueno. Los índices de reactivación económica desde el ámbito industrial vienen dando todos positivos, poco, pero positivos al fin, y el único que te escuchaba cuando llegaba era el sector textil, y que tiene que ver con una encasillamiento que nos hicieron en la cabeza de pensar que éramos los más competitivos del mundo, aislados del mundo, y hoy por hoy no podemos negar eso, y lo que vos también relacionabas con las ventas de redes, de internet y de todo lo demás. Es ingenuo, tonto pensar que uno puede estar aislado del mundo y autoabastecerse con sus cosas y solamente con eso. Es una mediocridad absoluta. El mundo no funciona, ninguna parte del mundo funciona así, ni los más desarrollados ni los menos desarrollados, peor todavía. Entonces, nos embaucaron en un concepto, y no quiero decir relato, en el que nos perdimos, nos desenfocamos de lo que era la realidad. Y eso nos va a llevar tiempo volver a tomar el camino que corresponde. Y como te decía, de que en muchas cosas podemos mirar ciudades de alrededor, a niveles nacionales podemos mirar países de alrededor. Y esos países supieron mirar hacia afuera en el tiempo que correspondía. Cuando nosotros nos encerrábamos, el resto de los países vecinos, Uruguay, Chile, Brasil,
Bolivia, Perú, Ecuador, que vos decís, bueno, che, si lo están haciendo estos tipos, ¿qué fue lo que nos pasó a nosotros? Y nosotros nos creímos que fuéramos los mejores del mundo en todo aspecto, y nos pasaron por arriba. Y eso nos llevó 10 años. Entonces, como yo conozco muy bien del tema del marketing, no conozco muy bien, pero en el marketing de los negocios y de la venta te dicen que una persona bien atendida te va a replicar por 1, pero uno mal te va a replicar por 10. Eso nos pasó a nosotros por país. Por un año que desperdiciamos de eso, nos va a llevar 4 o 5, y soy generoso en poder revertirlo. Estamos por 2. ¿Saben lo que nos falta todavía? Si logramos transmitir eso, vamos a poder encaminarnos y empezar a trabajar todos y empezar a tirar más para el mismo lado. Mientras no lo logremos va a ser un tema, pero yo creo, estoy convencido y voy viendo que la gente empieza a entender esto con todos los sufrimientos que van atados. Y algo que quiero cortito, no extenderme más en el tiempo. Se dice tanto de esto de que este gobierno nacional, y no sé si provincial, pero nacional, gobierna para los ricos y lo demás. Las cosas que se están haciendo no son para los ricos. También podrán decirme, sí, que las retenciones, que lo de las mineras, que esto y lo otro, fueron 2 medidas en el momento inicial y se terminó. Los trenes, esto que estoy diciendo de las cloacas, las rutas, la ruta 51, se me estaba escapando para no poder nombrarla. ¿Cuántos años hace que no se hacía nada en la ruta 51? Las vidas, los recursos, los tiempos que se perdieron en eso. Y siempre digo, no siempre, estos días, si pudiéramos hacerle contar la cantidad de plata que han gastado los bomberos voluntarios de nuestra ciudad en ir y volver al despeñadero todos los santos días en el último tiempo, una cantidad de plata tirada que nadie le dio bolilla. El hospital atendiendo heridos. Y el hospital atendiendo heridos. Hay un montón de cuestiones. Bueno, por supuesto, eso se está haciendo. Que replican. Entonces vos muy fuerte. me puedes decir, eso es para los ricos. Son cosas que nos van metiendo en la cabeza. Las asignaciones familiares se han ampliado. La asignación familiar para monotributistas, un rubro que estaba tan descuidado y desprotegido y que hoy lo tienen. Se habló hace poco de las pensiones para discapacitados, un escándalo, una cosa terrible. Acá se presentaron cosas otra vez a las cuestiones funcionales del Consejo Deliberante, horas hablando de estas cuestiones que no modificaban en nada y no podían hacer absolutamente nada los concejales locales. Obviamente estábamos en campaña y se hizo que había que hacer un reclamo, qué sé yo. Andá a preguntar a alguien del taller protegido si le quitaron la pensión. A nadie. ¿Alguien lo vino a decir, a explicar? Sí, en todo caso fue un error operativo que ha cometido varios el gobierno en esa materia, pero sí, bueno, lo rectificó. Bueno, algunos lo ven como una gran desventaja y una inexperiencia, y yo lo veo como una ventaja absoluta, esta flexibilidad, lo que hablamos al principio, de poder decir, che, voy por acá y me doy cuenta que está mal, vuelvo. La 125 fue un caso casi nos lleva a una guerra civil, por no flexibilizar y decir, che, esto viene medio mal, pará, o estoy convencido que está bien, pero bueno, explícamelo, la mayoría veo que no le gusta. No, le metieron para adelante y nos llevaron a una hecatombe casi existencial. Pero bueno, es cierto. Bueno, Juan Pedro, hemos desarrollado muchos temas, espero que tengan suerte, y sobre todo en aquello que signifique que la mayoría de los proyectos de ordenanza salgan por unanimidad, por 2 razones. Primero, porque eso mostraría que el Consejo labura en serio y que se trabaja mucho en las comisiones. Y segundo, porque terminaríamos con esta cuestión de aquella ordenanza es mía, la otra es del otro. Si se pudiera votar por unanimidad, ya casi el autor de la ordenanza pasaría desapercibido. Sí, porque hubo un consenso, y si bien es cierto que con una idea de alguien se modificó, se interactuó sobre ese proyecto y finalmente salió por consenso, por unanimidad. Así que es mi deseo para un Consejo Deliberante que sinceramente uno espera que mejore su calidad, ¿no? Lo digo esto con los debidos respetos, pero sin dejar de reconocer que hemos tenido durante los últimos tiempos un Consejo casi express en muchas cosas, y bueno, eso hay que evidentemente mejorarlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Así que mi deseo es ese, ¿no? Ojalá. Para todos, esto no es privativo para nadie en particular, ¿no? Ojalá podamos llegar a eso desde nuestro espacio, vamos a trabajar para eso.
ya esta cuestión que somos las dos fuerzas políticas que hemos logrado por lo menos ponernos de acuerdo en muchas cosas, es un buen primer paso, es un buen primer gesto de decir, y esto que haya 9 listas, nosotros estamos muy contentos de ser la única en que la integramos por 2 fuerzas políticas, y creo que eso marca un camino y marca una intención de cómo trabajar en el Consejo Deliberante. Ojalá así lo fuera, eso marcaría, como vos decís, que hay un trabajo anterior a la sesión, que es la que ve toda la población, y que llevó tiempo poder llevarlo adelante y poder llegar en consensos. Pero tampoco voy a dejar de creer o de esperanzarme en que haya disidencias. Naturalmente, y por que esas se supuesto. expresen, pero Sí. que esas disidencias, a lo mejor, como vos decís, Son las que enriquecen, por que supuesto. sean las que enriquezcan Sí, por antes supuesto. de llegar a una votación. Juan Pedro de Vega pasó por Despertando en la Ciudad en la 88.7, precandidato en la lista pro Compromiso Pringles en el espacio Cambiemos en la ciudad. Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.